En este video vamos a ver cómo funciona el redondeo de croquis y el chaflán de croquis. Ambos pueden ser ocupados para poder darle un tratamiento a las esquinas o aristas vivas que tengamos en los croquis. Para poder crear un chaflán o un redondeo de croquis tenemos que ir a la pestaña de croquis y buscar el comando de redondeo de croquis. Este comando a su vez tiene una pestaña lateral que si la desplegamos con un clic nos permite ver una ventana con dos opciones. Tenemos el redondeo de croquis en la parte de arriba y el chaflán de croquis en la parte de abajo. El redondeo de croquis es bastante práctico de utilizar y a la vez bastante sencillo. Una vez que hayamos seleccionado el comando, en la pestaña del Property Manager, aquí voy a ampliarla un poco más, vamos a tener dos opciones. En la primera nos va a pedir que seleccionemos qué entidades queremos redondear y nos aparece una ventana de color azul. En la parte de abajo nos dice que podemos controlar los parámetros de redondeo, que son prácticamente el radio de redondeo, y nos da a su vez una opción de cuadro de diálogo para que agreguemos el radio que le queramos dar a este redondeo. Utilizar este tipo de comando es bastante sencillo. Aquí nosotros podemos seleccionar dos tipos de entidades. Podemos seleccionar vértice de croquis o entidades para redondear, que no es otra cosa que seleccionar las esquinas conformadas por los puntos, o a su vez también podemos seleccionar entidad por entidad, las dos entidades que intersecten en un punto. En la parte de abajo previamente deberíamos de colocar el radio que le queramos dar a este redondeo. Por ejemplo, en esta pieza yo voy a colocar un radio de 10 milímetros, que es el que nos aparece precargado en esta ventana por defecto al momento de que activamos el comando. Selecciono entonces el vértice de la esquina y automáticamente el programa me marca la trayectoria de mi redondeo. Para poder activar este redondeo hay que darle clic en el botón verde de aceptar. Si yo quisiera agregar en otra esquina el mismo redondeo con el mismo valor, basta con que la seleccionemos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar esta y esta entidad de línea, y en la intersección de las dos, donde empieza el punto, se hace el redondeo. Le damos en aceptar y la ventana de redondeo de croquis va a delimitar el redondeo de ambas entidades seleccionadas a 10 milímetros. Sin embargo, esta ventana se va a quedar abierta, lo que me permite a mí pues prácticamente volver a seleccionar otra entidad y ajustar otro tipo de radio de redondeo. Por ejemplo, esta vez voy a seleccionar esta esquina de abajo y voy a modificar el radio a 15 milímetros. Selecciono el punto y si le damos en aceptar, la ventana no se nos cierra y nos permite hacer una nueva selección. En este caso voy a cambiar el radio a 20 milímetros. Selecciono la esquina del otro extremo y le damos en aceptar. Para poder cerrar esta ventana tenemos dos opciones. Sin haber seleccionado ningún tipo de esquina, podemos darle clic de nuevo a la ventana de aceptar o podemos darle clic en el botón de cerrar. También podemos darle clic al botón de Escape en el teclado de la computadora y automáticamente esta ventana se cerrará. Para poder utilizar el chaflán de croquis debemos de ir a donde está ubicado el icono de el redondeo de croquis y clicar en esta pestaña que tenemos de la parte lateral. Seleccionamos el comando de chaflán de croquis y el comando de chaflán de croquis nos va a pedir que seleccionemos parámetros de chaflán. Nos da a su vez dos opciones para poder controlar las medidas de nuestro chaflán. Podemos controlarlo de ángulo por distancia o de distancia por distancia. A su vez, en la parte de abajo tenemos un diálogo donde podemos agregar o modificar nuestra distancia. La primera opción que tenemos como parámetro de chaflán es la que dice ángulo distancia. Una vez que hayamos seleccionado esta opción de la ventana, en la parte de abajo vamos a tener dos diálogos, uno para controlar la medida de la distancia 1 y el que se encuentra abajo es para controlar el ángulo y la dirección. Para poder agregar un chaflán a una entidad de croquis, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar las dos entidades de línea ubicadas en una posición donde intersecten con un punto. Aquí debemos de seleccionar prácticamente el cuadrante donde se encuentra este extremo. Podemos colocar un chaflán en el extremo lateral superior derecho o en el extremo lateral superior izquierdo. Selecciono entonces, yo lo voy a hacer aquí en el izquierdo
Selecciono esta línea y aquí en esta parte me genera mi chaflán. Como yo no modifiqué los parámetros de distancia 1 a 10 milímetros y ángulo a 45 grados, automáticamente estas entidades van a quedar asignadas a este chaflán. Si yo quisiera hacer algún tipo de cambio, debo de anotarlo previamente en estos cuadros de diálogo antes de seleccionar las entidades donde yo quiera que se haga el chaflán. Por ejemplo, en esta esquina yo quiero que se haga un chaflán de 20 milímetros con un ángulo de 30 grados. Selecciono las entidades que corresponden a esa esquina y automáticamente aquí tenemos los parámetros a manera de cota que me van a permitir a futuro controlar estos valores. Si yo me arrepiento y no quisiera hacer el chaflán en esta esquina, tenemos un botón en la parte de abajo que se llama deshacer. Lo que hace este chaflán es que nos cancela la última opción hecha por esta herramienta. Voy a hacer entonces un chaflán en esta esquina de nuevo, pero voy a asignar el valor de 20 milímetros de distancia por 45 grados. Selecciono las entidades correspondientes a mi esquina y en el caso de que yo quisiera modificar estos valores, basta con que seleccionemos con el cursor el diálogo de cota, tanto para la distancia como para el ángulo, con un clic para poder modificar este valor. Por ejemplo, ahora quiero que la distancia 1 mida 15 milímetros y que el ángulo mida 30 grados. Para el chaflán de distancia por distancia, una vez que hayamos seleccionado la opción, vamos a tener a su vez dos opciones para controlar estas medidas. Podemos hacerlo de manera simétrica o de manera asimétrica. Si quisiéramos que ambas distancias fueran iguales, es decir, la distancia del punto 1 al punto 2 y del punto 1 al punto 3, basta con que seleccionemos esta casilla que se llama distancia igual. De esa manera, únicamente en la parte de abajo vamos a tener un solo diálogo que nos va a permitir controlar ambas distancias de las entidades. En este caso voy a dejar la distancia 1 y 2 a 10 milímetros. Selecciono las líneas correspondientes y aquí me marca tanto la distancia 1 como la distancia 2 con el mismo valor. Mientras yo tenga esta casilla activa, sin importar qué tipo de valor le ponga, yo no voy a poder modificar por lo regular un valor sin que el otro se modifique a la misma medida. Por ejemplo, si aquí en este diálogo yo le pongo 20 milímetros, automáticamente el otro diálogo también se va a cambiar a 20 milímetros. Si yo quisiera modificar las dos distancias de manera asimétrica, es decir, primero una y de manera independiente la otra, debo de desmarcar esta casilla de distancia igual que tenemos en la ventana del Property Manager. De esa manera, en la parte de abajo me van a aparecer dos cuadros de diálogo, uno para controlar la medida de la distancia 1 y otro para la medida de la distancia 2. En este caso, la distancia 1 yo la quiero asignar de 20 milímetros y la distancia 2 yo la quiero colocar a 15 milímetros. Deshago la última operación y vuelvo a seleccionar mis entidades. De esa manera tengo la distancia 1 a 20 milímetros y la distancia 2 a 15 milímetros.